que los hijos de Dios operamos bajo el principio de amor y aprendemos a estar por encima de la maldad. La maldad no nos controla de tal manera que nosotros hagamos lo mismo que hacen los otros. Eso para los del mundo. Eso para los que no son hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, hoy vamos a hablar acerca de la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo llegó a un nivel de formación del carácter de Cristo en él, que empezó a decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 11:1. Allí se encuentra ese texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo hago lo que Cristo haría. Entonces, si ustedes me imitan a mí, están imitando al mismo Cristo. Porque la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo se forme en nosotros de tal manera que nosotros actuemos como actuaría Cristo. Y constantemente Dios nos va a llevar a enfrentar distintas situaciones, aún familiares. Dios va a permitir que hayan conflictos familiares para ver cómo yo actuaría. Hay personas que dicen que yo toda la vida he sido así. Es que yo solo lo acepto, usted no, pero Cristo sí. Y ahí es que muchos no empiezan a entender y piensan que los cristianos somos tontos. Ay, es que desde que metió a la iglesia volvió bobo, se volvió tonta. Es que ya no piensa, le hacen lo que sea y se queda calladito. Yo no. Y uno ese ego y ese orgullo y uno piensa, no. Cristo, cuando tenía que enfrentar la maldad, la enfrentaba. Y en este proceso Dios también me ha llevado a enfrentar la maldad de muchos a la manera de Cristo, no la mía. Y yo le digo, Dios quiere formar su carácter en nosotros, que nosotros seamos Cristos físicos aquí en la tierra. Por eso Pablo llegó al nivel de Gálatas 2:20, que dijo: ya no vivo yo. ¿Ya no vivo yo? Mas vive ¿qué? Cristo en mí. Él aprendió a rendir su yo, su sistema de pensamiento, su estilo de vida para vivir como viviría Cristo aquí en la tierra. Vamos por favor a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 14. El apóstol Pablo es una inspiración para nosotros, un ejemplo de qué significa ser discípulo de Cristo, qué significa convertirse a Cristo y entregar su vida a Él. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 14. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas que para vosotros es seguro. Ese es el versículo 1 de Filipenses. Pero vamos desde el 7. Dice él: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo se enamoró de Jesús de tal manera que él renunció a su propia vida y todo lo que para él era demasiado importante lo consideró poco con tal de conocer a Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que opinen de uno, si se burlan de uno, si lo critican a uno, si tienen en cuenta las opiniones de uno, si es que hablé yo y como que no prestaron atención, lo tengo por basura, dijo Pablo. Versículo 9, y ser hallado en él, como cantaban las chicas. Ser hallado en él, ese es el texto que Pablo está mencionando de quiero conocer a Jesús. Esa canción que acabamos de cantar, y ser hallado en él, es este texto. Si usted quiere entender esa canción, quiero conocer a Jesús, léase esto que estamos leyendo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué es tener mi propia justicia? Es que eso yo no se lo aguanto a nadie. Tu justicia no, porque la palabra justicia quiere decir hacer lo correcto. Es que yo
Yo no acepto que me traten así. No, tú no, pero Cristo sí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, no actuar, no que mi vida sea juzgada o definida por mi sistema de pensamiento. Si Dios quiere que yo pase, por eso voy a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo pasó por allí. En Romanos, el apóstol Pablo también nos dice que si padecemos juntamente con Él, también reinaremos juntamente con Él. Y no está hablando de volver a la cruz y ser crucificado. El padecimiento implica morir al orgullo, permitir que te critiquen, que hablen mal de ti, que blasfemen, porque Cristo también lo hicieron. Pero nosotros queremos la gloria de Cristo, pero no el padecimiento de Cristo. Y si queremos ser como Cristo, yo te digo, tendremos que padecer. Tenemos que pasar por circunstancias que nuestro yo natural jamás lo aguantaría. Pero si Cristo te dice, tienes que pasar por allí, pasa. Porque a través de ese padecimiento que no viene por causa del pecado, sino porque Dios quiere formar algo en mí, a través de ese padecimiento Cristo va siendo formado en mí, porque Cristo también lo padeció. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si yo me quiero parecer a Cristo, yo tengo que pasar por donde Cristo pasó. Y Cristo dice, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él fue humillado, Él fue burlado. Estamos dispuestos a pasar por allí, porque para pasar por allí, para parecerme a Cristo, yo tengo que pasar por allí. Es una decisión personal, amada iglesia. Por eso una verdadera transformación en nuestra vida, en nuestro sistema de pensamiento, en nuestro yo, solo se produce cuando yo quiero vivir como vivió Cristo aquí en la tierra. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Mira ese anhelo. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántas veces lo cantamos? Entonces tienes que padecer igual que Jesús. Entonces ya no nos gusta, ya queremos cambiar de canción. Yo quiero conocer a Jesús, pero el poder de su gloria. Pero en verdad, cuando yo estoy hablando de conocer a Jesús, yo estoy diciendo, yo quiero saber lo que Él vivió para yo vivirlo. Esa palabra conocer no se refiere a saber, no. Esa palabra conocer a Jesús quiere decir, yo quiero experimentar y vivir lo que Él vivió. Porque yo, ¿cómo voy a conocer a alguien que no sé nada de Él? Yo tengo que conocer a Cristo. Y Cristo vino aquí a la tierra y padeció. Tuvo sus buenos momentos, pero también tuvo sufrimiento. Y dice la palabra que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y cuando tengamos que padecer por causa de Cristo. Yo le doy gloria a Dios, porque en los últimos años he sido muy vituperiada, criticada, pero la gloria es que es por causa de Cristo, no porque le haya robado nada a nadie, no porque me le haya quedado con nadie, no, porque el enemigo lo primero que trata de hacer es dañar el testimonio del siervo de Dios para que la palabra no la reciba. De Jesús también trató Satanás de dañar su testimonio. Tanto que llegó a decirle que él le servía al mismo Satanás. Por Belcebú echa fuera a los demonios, descalificando los milagros que Jesús hacía. Mira hasta el nivel que llega el enemigo para dañar el testimonio de uno. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de su resurrección? El Espíritu Santo. Y la participación de sus, ¿qué? Y de la participación. ¿Qué significa esa palabra participación? Cuando yo participo quiere decir que yo hago lo mismo. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué?
Porque cuando sufrimos, cuando padecemos, nuestro yo muere. Y ahí es cuando Cristo es vivificado y es exaltado. Dios ha venido a nuestra vida para transformarnos y que nosotros seamos semejantes a Él. Pero para ser semejantes a Cristo tenemos que pasar en muchas cosas por donde Cristo pasó. No dice iguales, dice semejantes.